Hola amigos, que estén muy bien, bienvenidos. Les acompaña Ana Karina Villalba, esto es Noticias Centroamérica. Quédense con nosotros que de inmediato vamos a comenzar a revisar las informaciones más importantes de toda la semana en la región. El Salvador está de fiesta con el anuncio de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El religioso, que era un mensajero de la paz y crítico del extremismo de la derecha y la izquierda, fue una de las víctimas de los conflictos internos que azotaban a América Central en la década de los 80. En suelo cuscatleco ya se habla de San Romero de América. ¡Ay, qué lindo! Lo más precioso, tenemos un santo en El Salvador. Y ellos pues interceden por uno, más ahora el tiempo que estamos tan peligrosos. Establecer como obligatoria la lectura de la Biblia en escuelas y colegios. Esto busca una propuesta de ley que fue presentada en el Congreso de Guatemala. Expertos en política ven la iniciativa, que ya cuenta con detractores y defensores, como una táctica electoral en años de comicios nacionales en suelo chapín. Desde mi punto de vista es inconstitucional totalmente. La Constitución habla en uno de sus artículos, el 36, si no estoy equivocado, la libertad de religión. Eso quiere decir que toda persona puede elegir la religión que quiera. Los presidentes de El Salvador y Guatemala se comprometen a darle un fuerte empujón a la unión aduanera y mejorar la red de caminos que comparten. En su reunión en la capital cuscatleca, los mandatarios analizaron la letra menuda y con detalle la balanza comercial entre sus países y el tema de regularización migratoria bilateral. Aunque el petróleo sigue a la baja, los precios de los pasajes de los buses todavía no muestran disminución en Costa Rica. Los ticos manifiestan su molestia por el elevado costo que implica subirse a un bus. En esta edición desciframos la incógnita en torno a este servicio de transporte público. Organizaciones feministas en Nicaragua alzan la voz debido al alarmante aumento de los casos de violencia contra las mujeres. En el año 2014 se registraron 75 femicidios en suelo pinolero. En Guatemala, el primer mes del 2015 cerró con la muerte de al menos 470 personas en hechos violentos. La leche de cabra se convierte en excelente negocio para un joven de El Salvador. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Y comenzamos esta edición con alegría. El Salvador está de júbilo por la decisión de Benedicto XVI de beatificar a Monseñor Arnulfo Romero. La noticia trae esperanza a un país azotado por la violencia desde hace décadas. Las campanas sonaron y los cantos de agradecimiento de los sacerdotes de El Salvador se elevaron al cielo tras el anuncio de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Aquí estamos reunidos los sacerdotes de la diócesis, son más de 100 padres acá reunidos. Estamos tan felices, tan emocionados y tan esperanzados de que esta noticia puede cambiar el país. Les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La iglesia está consciente que Romero era crítico en sus homilías hacia la derecha y la izquierda política del país y que su asesinato fue la gota que rebalsó el vaso y que desencadenó una guerra de 12 años. 35 años después, para el Vaticano, Romero es un mártir y pronto será santo. Roma locuta causa finita. Roma habló y se acabó el problema. Ya hay una definición. Esto se tiene que aceptar en la fe. Y por eso nosotros invitamos a todos a aproximarnos a uno y a Monseñor Romero desde la fe y desde el Evangelio. Y fue en esa capilla del Hospital Divina Providencia cuando en 1980 un francotirador realizó un disparo certero al corazón a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, causándole la muerte inmediata. Los restos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero yacen en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, donde unos han comenzado a llegar a pedir milagros y otros a dar gratitud. ¡Ay, qué lindo! Lo más precioso, tenemos un santo en El Salvador. Sí, y ellos pues interceden por uno, más ahora el tiempo que estamos tan peligrosos. Y hay una anécdota bien curiosa de él, que cuando las personas acudían a él y él a veces iba al peluquero, cuando llegaba ya no llevaba dinero porque todo lo había repartido. Y eso quiere decir que
Para él, su preferencia eran los pobres. ¿Qué falta? Una próxima reunión pública con cardenales y el Papa presidiendo, donde se anuncie lo mismo ya en forma solemne. Después, ¿qué sigue? La fecha en que él va a ser beatificado. ¿Qué significa esto? Que Romero no necesita milagros para llegar a los altares. Por tanto, el primer paso es la beatificación, que será en El Salvador. Quizás será en la Plaza del Salvador del Mundo. Y luego vendría en Roma la canonización. Mientras tanto, la figura del que todos llaman ya San Romero de América se agiganta y es un bálsamo en la fe para un país que sigue sumergido en la violencia que generan las pandillas. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Nos vamos a Honduras, donde miles de feligreses iniciaron la peregrinación hacia el santuario de su patrona, la Virgen de Suyapa. Allí agradecieron y pidieron milagros. Miles de feligreses llegaron al santuario de Suyapa en Tegucigalpa para venerar, pagar promesas y pedir milagros a la patrona de Honduras en sus 268 años. Marta llegó para pedir a la Virgen que su hijo deje de tomar alcohol. Pues hasta ahorita la Virgen me ha concedido todo lo que yo le he pedido, y así como le he pedido y me lo ha concedido, le pido que me conceda el milagro, ella que es tan milagrosa y poderosa, aparte de mi Padre Celestial Jesús, que es su Hijo amado, que me le quite la bebida a mi hijo, que es lo que más le pido. Tocados por la fe duermen a la intemperie, lo único que desean es tocar, agradecer y venerar a quien los ha sanado, les ha cuidado y piden su bendición. Agradecerle a la Virgencita que me hizo un milagro el día de hoy. El día de hoy ella me lo concedió, ella pudo interceder por mí ante nuestro Padre del Cielo. Estoy muy agradecida porque ella es la madre de todos los hondureños y como su hija la quiero y le agradezco que me haya hecho el milagro. Yo siempre le pido a la Virgen que interceda por nuestra patria para que cesen las muertes y que haya desarrollo para todos y que haya salud. Todos los días le pido a la Virgen que interceda por todos nosotros. Es una semana de visita a la patrona de Honduras, una imagen de 6 centímetros tallada en madera que fue encontrada por 2 campesinos un 3 de febrero de 1747, cerca de Tegucigalpa. Los fieles que visitaron a la Virgen de Suyapa regresan hoy a sus hogares con la esperanza que sus oraciones y plegarias traigan paz a sus hogares. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. La religión copa prácticamente todo el inicio de nuestro resumen de noticias, porque en Guatemala los políticos pretenden hacer obligatorio por ley la lectura de la Biblia a estudiantes de primaria y secundaria. Algunos críticos aseguran que son tácticas preelectorales. La iniciativa de ley para obligar a niños y jóvenes a leer la Biblia no fue bien recibida por algunos congresistas, quienes incluso señalaron que la misma no procedía por quebrantar la normativa constitucional. Desde mi punto de vista es inconstitucional totalmente. La Constitución habla en uno de sus artículos, el 36, si no estoy equivocado, la libertad de religión, ¿verdad? Eso quiere decir que toda persona puede elegir la religión que quiera, pues ya sea por padres, por abuelos, por lo que sea, ¿verdad? Seguirla y profesarla. Analistas políticos destacaron que no se podía descartar que esta iniciativa respondiera a intereses políticos de cara a los comicios que se aproximan en septiembre del año en curso. Hay otro ingrediente en este tema y es el tema electoral. ¿Qué están haciendo los amigos del partido líder? Están haciendo un llamamiento que ellos saben, ¿verdad?, que va a ser complicado, un llamamiento que va a atraer la simpatía de los votantes que profesan la fe cristiana o la fe católica. Mientras tanto, la propia bancada líder tomó distancia de la propuesta de ley, resaltando que oportunamente van a analizarla, pero hasta el momento es una propuesta individual. Constitucionalmente todos los diputados tenemos un derecho a presentar iniciativas. En el caso de la iniciativa de ley presentada por el diputado Marvin Osorio, nosotros, yo en mi caso como jefe de bancada no tuve ningún acercamiento con él para poder analizarla. Jóvenes expresaron su opinión en relación a este tema, indicando
que realmente es necesario que se promuevan valores fundamentales como el respeto a la vida. Para mí sería una buena idea que se pusieran así, que fuera obligatoriamente, porque igual si no es así, pues no todas las instituciones lo cumplen. Madres de familia consultadas expresaron su aprobación a esta iniciativa por los valores promovidos, censurando drásticamente a los diputados que no apoyarán esta iniciativa de ley. No deberían ni ser diputados, ¿va? Porque la Biblia no es nada malo y si lo logran sería bueno para que, por lo mismo, por lo que le digo, para que tantas maras y todo así que están envolviendo a los jóvenes ya no lo hagan. A criterio de expertos, la propuesta de ley para que niños y jóvenes lean la Biblia adentro de las aulas obedece a la promoción de una cultura de paz y de rechazo a la violencia. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica y al regreso les informamos lo que conversaron los presidentes de El Salvador y Guatemala. ¿De qué hablaron en sus reuniones Otto Pérez Molina y Salvador Sánchez Serén? Regularización migratoria de salvadoreños y guatemaltecos, unión aduanera y mejoras en la red vial entre ambos países. Con el espíritu de la integración centroamericana, El Salvador y Guatemala se comprometieron a poner en marcha lo más pronto posible la unión aduanera para impulsar el desarrollo en la región. El Salvador importó este año 2014 casi $1.000 millones y exportó alrededor de $700 millones. Eso hace que entre Guatemala y El Salvador tengamos una incidencia en el mercado centroamericano. Solo esa decisión y lograr esta unión aduanera va a hacer crecer el Producto Interno Bruto de nuestros países mínimo un punto en los tres países. Y esto va en beneficio de la población, va a lograr atraer más inversiones y va a lograr, por lo tanto, también generar más oportunidades de empleo dignos en los tres países. El Salvador, Guatemala y Honduras, junto a Estados Unidos, formaron la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica en busca de llevar desarrollo a los lugares de donde surge la emigración. Pérez Molina y Sánchez Serén han ordenado a sus respectivos ministros comenzar la mejora de la red vial. Pero en lo inmediato, El Salvador va a trabajar en reconstruir el puente Arce y el puente Anguiatú, y Guatemala va a trabajar en el puente El Jobo. Y además está también ahí planteada otra posibilidad de el paso que está en el departamento de Santana, que une con Guatemala, acelerarlo. Ya nosotros nos hemos comprometido en construir esa carretera. La infraestructura que ha mencionado el presidente de El Salvador, especialmente los puentes que se tienen que construir, que se tiene que trabajar con esa actitud y con esa visión también de la unión que se está dando entre los dos países. Estoy seguro que nos van a facilitar el tránsito de personas, el tránsito de mercaderías. Guatemala y El Salvador también llegaron al acuerdo de regularizar la situación migratoria de salvadoreños en Guatemala y guatemaltecos en El Salvador. Es una decisión que la vamos a hacer a través de un acuerdo gubernativo y que será implementada lo más pronto posible. Igualmente le agradecemos, presidente, que usted ha tomado también esa decisión y que sea recíproca para que los guatemaltecos que están aquí en El Salvador también sean regularizados y no hayan ni guatemaltecos ni salvadoreños en nuestros países que estén indocumentados. Antes de partir a su país, Otto Pérez Molina visitó la tumba de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, recién declarado mártir por el Papa Francisco y quien será oficializado como beato en los próximos días. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Continúan las polémicas por las investigaciones sobre corrupción en el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Sus abogados aseguran que hay vicios de nulidad en la investigación y algunos grupos independientes están pidiendo que se les incorpore al proceso.
En Panamá, miembros del Movimiento Independiente de Refundación presentaron una carta a la Corte Suprema de Justicia solicitando reconsiderar, incluirlos como querellantes en la investigación que se abrió al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por supuestos delitos contra la administración pública. Estamos señalando de que fue incorrecto lo que se hizo. Y fue incorrecto lo que se hizo porque si se trata de fondos públicos, la Corte Suprema no puede alegar que el profesor Jovanet no es una víctima o que no está agraviado. Bueno, aquí en este país, entre todos los panameños, por ejemplo, el año pasado pagamos 6.000 millones de balboas en impuestos. Entonces, si esos fondos se usaron mal, todos estamos agraviados. Es decir, que algún funcionario de la administración pública no cumple con sus deberes o se extralimita en sus funciones, quedaría cabida a que la parte de querellada, que en este caso los abogados de Martinelli, utilizarían como argumento para solicitar que se caiga el caso. Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para solicitar por segunda vez una audiencia para advertir sobre los vicios de nulidad que se llevan en el proceso que abrió la Corte Suprema en su contra. Por su parte, miembros del Partido Cambio Democrático protestaron frente a la sede del Ministerio Público señalando que existe persecución política contra el expresidente Martinelli y que hasta el momento nadie ha podido probar la responsabilidad del exmandatario en irregularidades. No es solo una defensa del expresidente Ricardo Martinelli, esta es una defensa de la democracia, porque en este país, en este momento, la democracia está siendo mancillada por el estilo dictatorial del presidente Juan Carlos Varela. Cae el precio del petróleo y también en consecuencia el precio de la gasolina, pero no se ven los cambios en el precio del pasaje de autobús en Costa Rica. Angélica López nos trae detalles de cuáles son los motivos. Desde inicio de año, los costarricenses han experimentado un alivio en sus bolsillos cuando se trata de llenar el tanque de sus vehículos. Esto se debe al desplome en el precio del petróleo a nivel internacional, que se tradujo en una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica. En este caso, los principales beneficiados son los conductores. Sin embargo, los usuarios de los autobuses y taxis no corren con la misma suerte, y esto porque a pesar de esa baja en la gasolina, las tarifas del transporte público se mantienen igual o en algunos casos aumenta. Según la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, se debe a que los combustibles representan solo un 22% de las variables que se calculan para fijar el costo de las tarifas. El combustible solo representa una parte de los costos del bus. Recordemos que los buses, igual que cualquier otro vehículo, necesita o tiene otros gastos adicionales al combustible, que es propiamente el mismo autobús, los gastos de mantenimiento del mismo, ya sea para compra de llantas, de lubricantes, de aceites, hay que pagarle al chofer que está manejando ese autobús, entonces hay que contemplar el costo de salarios. Entonces todos estos costos son los que la autoridad reguladora revisa semestralmente y a cada uno de esos costos tiene entonces un peso dentro de la tarifa. Los costarricenses manifiestan su molestia porque la reducción en los costos de la gasolina no se refleja en el monto que deben cancelar por utilizar el transporte público. Es un abuso porque deberían de, si bajan los combustibles, deberían de bajar los buses, ¿verdad? Me parece que la entidad a cargo debería estar igualmente ayudando al pueblo y tratando de que esos precios se ajusten tanto a lo que debe ser y igualmente a las líneas de autobuses. Los economistas prevén que durante este año el precio de los combustibles se va a mantener estable, por lo que probablemente no se experimenten alzas abruptas. Estamos haciendo esas proyecciones precisamente porque no vemos, por lo menos en los próximos 6 meses, que hayan cambios bruscos a los niveles de los precios internacionales del petróleo, ¿verdad? Entonces es un mercado que va a tender a estabilizarse en los niveles que está ahorita. Mientras tanto, la ARECEP confirmó que ya varias empresas autobuseras solicitaron alzas en las tarifas. Algunas pretenden incrementar los pasajes en hasta un 500%. A pesar de la molestia de los costarricenses, la ARECEP no prevé modificar la manera en que calcula el precio que deben pagar los usuarios por utilizar transporte público. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Las mujeres son víctimas de violencia y muerte en Nicaragua. Al regreso, los detalles y los motivos.
Organizaciones feministas de Nicaragua aseguran que la violencia va en alarmante aumento. Denuncian que en el año 2014 habrían ocurrido 75 femicidios. Por su parte, el gobierno asegura que hay impunidad cero por estos asesinatos a mujeres. Defensoras de los derechos de las mujeres dicen sentirse desprotegidas legalmente y sostienen que existe un retroceso en materia de derechos humanos por la agudización de la violencia hacia las mujeres. Tiene que ver con todo el contexto de impunidad, particularmente porque no todos los casos logran ser sancionados de manera ejemplar. Los feminicidios realmente continúan en la misma dinámica, estamos hablando de 75 casos que se registran. Y si revisamos estos casos, todos tienen el componente de la hazaña, del odio y el desprecio por la vida de las mujeres. Esa situación no es validada por las autoridades gubernamentales, quienes en un estudio realizado reflejan que el sistema judicial es implacable con los autores de feminicidio. Por lo tanto, dicen que no existe impunidad. Los juzgados de violencia tienen un gran impacto, hacen un buen trabajo y están teniendo buenos resultados. Y también con la capacitación. El Estado está poniendo los ojos sobre un hecho, sobre una injusticia que venía sucediendo durante tanto tiempo y que nadie le había prestado atención. Afortunadamente Nicaragua ha hecho más que otros países y eso ha sido reconocido también, ¿verdad?, internacionalmente. Según cifras oficiales, las comisarías de la mujer y niñez de la Policía Nacional reciben en promedio 2.300 denuncias mensuales de algún tipo de agresión. Le estamos dando respuesta a un 95% de víctimas que acuden ante la comisaría, ¿verdad? Entonces, ahí miramos todo el trabajo que se viene realizando y toda esta especialización que hay en este sentido para darle una mejor atención a las mujeres, ¿verdad?, a las víctimas que acuden a nuestra institución, a nuestra especialidad. En 2013, las autoridades gubernamentales registraron 31 casos de feminicidios a nivel nacional, que contrasta con los 72 casos que contabilizaron la Red de Mujeres contra la Violencia. Según la legislación nacional, la pena máxima por el delito de feminicidios es de 25 años. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Nos vamos a Guatemala. La organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo asegura que en este país centroamericano asesinaron a 15 personas cada día. Según las estadísticas, en el mes de enero habrían ocurrido 470 asesinatos. No hay descenso, no hay incremento y está ligeramente abajo de 2013. O sea, los 2 años están ligeramente abajo de 2013, significa que entre el 2013 y el 14 hubo una mejora, pero entre el 14 y el 15 no hubo ninguna mejora, estamos exactamente igual y eso debe ser catalogado como un fracaso por parte del gobierno actual. El número de casos que nosotros registramos con datos oficiales del ENACIF es de 472 muertos. De estos, 67 corresponden a mujeres. De inmediato, un paseo por las informaciones más destacadas en la región. Esta es nuestra agenda de Noticias Centroamérica. Comenzamos en Panamá. El gobierno de Juan Carlos Varela planea incrementar en 5 centavos por litro el impuesto a los combustibles derivados del petróleo para financiar el aumento a los jubilados y pensionados de la Caja de Ahorro del Seguro Social, según un proyecto que fue presentado a la Asamblea Nacional por el ministro de Salud, Miguel Mayo. La iniciativa de ley modificará el impuesto de consumo de combustibles establecido en el Código Fiscal. En Costa Rica, Coca-Cola Company ampliará su planta de concentrados ubicada en San José, la capital costarricense, y creará así un nuevo centro que va a distribuir jugos terminados para la venta dentro y fuera de las fronteras ticas. En el año 2013, la compañía fue el primer exportador agroalimentario, de acuerdo con datos de la promotora de comercio exterior de ese país. Nos vamos a Nicaragua, donde el Banco Centroamericano de Integración Económica acordó desembolsar 149,22 millones de dólares al gobierno de ese país centroamericano. Este dinero, que llegará a tierras pinoleras en calidad de préstamo, se utilizará para la construcción de carreteras que conectarán el norte con el litoral caribe de la nación.
El Salvador fue el país de Centroamérica que registró el peor desempeño en sus exportaciones durante el año 2014, según la Asociación Salvadoreña de Industriales. De acuerdo con esta asociación cuscatleca, hubo un decrecimiento de 4,6% en las ventas al exterior durante el año pasado, debido a la poca dinámica económica y el deterioro de las condiciones para hacer negocios. Nos vamos a Honduras. La organización Proyecto Victoria concluyó que los niños son presa fácil del narcotráfico a causa de las leyes protectoras que los exoneran de pagar delitos como adultos. Niños de 11 años están consumiendo drogas en suelo catracho, de acuerdo con los hallazgos realizados por esta organización. En Guatemala, la producción de café criollo para exportación aumentó 3% con respecto al año pasado, tras superar la crisis provocada por el hongo de la roya. La información la dio a conocer la Asociación Nacional del Café. Esta misma asociación estima una exportación de 4,2 millones de quintales para la cosecha 2014-2015. Un joven emprendedor rompió esquemas y colocó una venta ambulante de leche de cabra en las calles de la capital. Vamos a ver detalles de cómo este negocio ha venido creciendo y poniéndose en boga. Un vendedor ambulante de leche de cabra en San Salvador les ofrece a sus clientes esta leche cremosa que es ordeñada al momento. La gente la bebe con fe porque piensa que la leche de cabra tiene el poder para curar todo tipo de enfermedades. Que es rica en vitaminas y es buena para las enfermedades como la alergia, como la osteoporosis, contra la anemia. Los clientes llegan de todas partes de la ciudad capitalina para saborear un vaso de leche de cabra. Es de antaño de estarlo tomando siempre, desde pequeño. Guillermo Ramírez comenzó a vender leche de cabra en las calles cuando tenía 9 años. La vendía en unas botellitas que habían de cuarta. Mi mamá me hacía las botellitas en una mochila, me acuerdo yo que las iba a vender en bicicleta. Él y su familia dicen que el negocio sigue creciendo y genera $60 al día. El joven dice que muchas personas lo felicitan por su espíritu emprendedor. Nos despedimos, amigos, agradeciendo como siempre en nombre de todo este equipo su preferencia y su compañía. Los dejamos con imágenes de la península de Papagayo en Costa Rica. Una servidora, Ana Karina Villalba. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga.